saber qué hace Cusco Verde, de qué se ocupa y además cuáles son los temas interesantes a tratar. Pero antes, como siempre, la bienvenida a Conciencia Ciudadana. Buenas noches y bienvenido. Gracias, Gladys. Buenas noches a tu programa Conciencia Ciudadana. Estoy muy complacido y agradecido de tener esa oportunidad de poder conversar de temas no solo de medio ambiente, sino de desarrollo sostenible con la población del Cusco. Bueno, sí, queremos hablar un poquito de Cusco Verde. ¿Hace cuánto tiempo nació esta organización y cuál es el objetivo fundamental que tiene como organización? El nombre nos dice bastante, pero quisiéramos que nos cuentes un poquito la historia de Cusco Verde lo más rápido posible, ¿no? Bueno, brevemente, la Asociación Cusco Verde nace en los años 2006, conformado por grupos profesionales de todas las ramas de economía, medicina, derecho, ingeniería, con el objetivo de incrementar la sostenibilidad del Cusco, a través primero de proyectos, luego de actividades adyacentes al desarrollo del medio ambiente, que son actividades ambientales, y básicamente empoderar a la sociedad civil que no tiene nada que ver con la política ni con cuestiones de mandato gubernamental, que la acción de cambio está pues en el ciudadano de a pie, porque si nosotros cambiamos, cambiaría todo pues de la noche para la mañana. Entonces el Cusco Verde tiene ese objetivo, dar una especie de enlace y amalgamiento a la sociedad, que todos queremos una mejor calidad de vida, pero no sabemos el cómo, es decir, cómo poder llegar a esa calidad de vida, dar las facilidades a través de emprendimiento y desarrollo sostenible, ¿no? Bien, entiendo que ustedes están también muy comunicados y conocen sobre los objetivos que la ONU ha presentado en la Declaración del Milenio. ¿Cuáles son estos objetivos? Bueno, las Naciones Unidas nacen en el año 45, bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, fue un breve resumen, con una visión liberal, democrática y universal. Y a raíz de los cambios que ha habido en los últimos 60, 70 años, las Naciones Unidas han ido planteando mecanismos para fortalecer a los países en su desarrollo en contra o a favor o compensar a los países desarrollados que tienen políticas claras en beneficio de ellos, pero no tienen consideración del tercer mundo. Entonces, a partir de la Carta de la Tierra del 91, se van elaborando ya programas a nivel mundial para hacer programas de acción comunitaria que tengan indicadores y también interrelación entre los países a nivel mundial para saber dónde estamos. En ese entender, se crean pues, los objetivos del milenio, que fueron hechos a partir de la Carta de la Tierra, como también la década para la educación ambiental, que es a partir de 2005 hasta 2014, el decenio, y se plantean otros objetivos fundamentales, de los que son erradicar la pobreza, la enseñanza primaria mundial, promover la igualdad entre géneros y mujeres, entre otros reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA y todas las enfermedades y nuevas que hay, y garantizar el sustento del medio ambiente y finalmente fomentar una sociedad mundial para el desarrollo. En ese entender, las Naciones Unidas nos dicen en dónde estamos. Y el Perú, pues lamentablemente en los objetivos del milenio, pues está un poco atrás, ¿eh? En todos los indicadores, que son pobreza, que son acceso de género, y la cuestión también de lo que se llama pues el fomento social, la enseñanza primaria, que bueno, acá tenemos unos invitados de lujo. Yo me acuerdo que mis hermanos también fueron pues en sus épocas fueron también alumnos de Jardín 88, ¿quién no se acuerda de ese jardín también? Es cierto, pero básicamente lo que concierne a Cusco Verde, entiendo, sería el objetivo número 7, que es garantizar el sustento del medio ambiente. Es sobre eso que tenemos un pequeño... Sí, es un pequeño reclamación. ¿Podemos, por favor, pasarlo?
Bien, realmente bastante interesante las propuestas y la reflexión que nos hace. La Tierra no aguanta más y está reaccionando, ¿no? Es lógico, estas catástrofes que vienen es como consecuencia de todo lo que no hemos hecho bien. Pero si nos centramos en el objetivo séptimo, es garantizar el sustento del medio ambiente. Es primero incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales.
y reducir la pérdida de recursos y del medio ambiente. ¿Qué debemos entender? ¿Qué debemos hacer para que esto pueda realmente lograrse? Bueno, básicamente, como dice pues, el principio, incorporar los principios. ¿Cuáles son los principios? De la solidaridad, ¿no? El principio de la equidad y básicamente el principio de la justicia. Porque no puede ser pues, que incorporemos políticas direccionadas a grupos, como bien se hace de poder, o a grupos ligados a los centros que toman decisiones, ¿eh? Entonces, la política de la equidad, por ejemplo, del acceso a los recursos, es decir, al agua, a la energía, y más importante aún a la información. Porque uno no sabe, digamos, yo puedo vivir en Cusco, pero no sabemos, por ejemplo, cuántas partículas de carbono estamos todo el día respirando, ¿eh? Y tampoco sabemos hasta dónde puede llegar el grado pues, de contaminación, que al final el ciudadano es el que paga todos, como los carros, ¿eh? Si el centro histórico cada vez se pone más gris, ¿eh? Entonces, la incorporación de políticas, de los principios, se basa básicamente en dónde estuvimos y hacia dónde queremos ir. Porque hay un plan de Perú 2021, también hay un plan de desarrollo regional, hay un plan de desarrollo concertado local, pero no, más o menos no observamos o no vemos la incorporación de un indicador. Si en 20 años, ¿cómo va a estar el Cusco? El Cusco va a tener entre 20 años, señor, casi 1 millón de habitantes, como estamos viendo. Y va a tener, de los 30.000 carros que tenemos ahora, vamos a tener casi 100.000 carros. En esta tasa, en Cusco entran 50 carros nuevos toda la semana. Entonces, con esa política de desarrollo y no de una cuestión equitativa y sostenible, pues yo creo que la cosa va a ir de mal en peor, ¿no? Bueno, sí, en el segundo, aquí indica, haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de la diversidad biológica en el 2010. Estamos ya en el 2012. ¿Cuándo se ha logrado esto? Bueno, básicamente en este tema es ralentizar también nuestra pérdida en Perú al menos, vayamos, o sea, vayamos en Perú. El Perú es una riqueza biológica impresionante. El día de ayer, por cuestión de trabajo, estuve en Chimivilcas y me fui pues, a la población de Chamaca, ¿eh? Y las señoras me vendían pues todo un costal de maíces de todos los colores, café, rojito, morado, y son pues biogenética, ¿eh? Entonces, el Perú no tiene una política de protección de su capacidad biotecnológica, es decir, el Perú nos patentan en la cara de toda nuestra riqueza biológica y peor de todo, somos la cola en estudios de biotecnológico en América Latina. No tenemos una legislación pertinente y bajo la cuestión de fuera de transgénicos, lo dicen entre comillas porque el Perú es el número 1 en plátano transgénico. Entonces la ralentización pasa por el Perú por una real capacidad de gestionar nuestro potencial que tenemos, y creo que el Perú debería ser en un futuro cercano pues líder mundial en semilla, que es la clave de la vida, la semilla para comer. También tenemos otro punto que dice reducir a la mitad para el 2015 la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Bueno, en este tema, en Cusco creo que emprendí una campaña interesante de saneamiento básico rural. Y bueno, el índice es bien bajo, porque en Cusco, más o menos la mitad de la población que tenemos, que son como 500.000 personas, no tienen acceso al saneamiento básico, ¿eh? Por ejemplo, en Cusco se gastan en promedio algo de 100 litros día de saneamiento, en lo que conocemos, y en el campo a veces no tienen acceso ni a 20 litros diarios, ¿no? Entonces, en ese entender, el saneamiento tiene que ver también con plantas de tratamiento, es decir, no puede haber saneamiento sostenible o acceso si no tenemos un tratamiento adecuado de residuos, en este caso. Además, cuando hablamos de calidad de vida, justamente es lo mínimo que se exige es que se tenga agua, desagüe, los servicios básicos. Y se dice que sí, estamos en un gobierno con inclusión social y todo ello, entonces en ese gobierno deberíamos trabajar muchísimo más estos temas. Bien, haber mejorado considerablemente al 2010, en el 2010, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios marginales. Estamos hablando de una cantidad en todo el Perú, o ¿cuánto es que abarca esto geográficamente? Bueno, el término como es global es el término a nivel mundial. En el mundo de los 6.000 millones de personas que somos, 500 millones se encuentran en la pobreza. De esos 500 millones, 300 millones son pobres extremos. Entonces, de esos 300 millones queremos sacar a 100 millones de esa pobreza. En el Perú, pobres extremos está habiendo actualmente 3 millones. En el Perú hay 3 millones de pobres extremos, de los cuales 2 millones están en la sierra. Es decir, la sierra, por una cuestión geográfica y por una decisión gubernamental pasada errada, de ser la famosa cosa exportadora, sean a los índices más altos de desnutrición. Entonces,
porque dicen los barrios marginales, son por la migración, que es un problema ya muy latente en Cusco. Entonces, el objetivo de la región, ya trasladando lo que es el objetivo mundial, es que Cusco para el año 2020, que está acá, aquí sí nomás, como decimos, tenga al menos más de la mitad en saneamiento o acceso a una agua segura, como comentamos, ¿no? Bien, ha sido clara la exposición. ¿Qué debemos hacer nosotros? Quienes estamos de repente, sí, pues con el acceso al agua, al desagüe, a todo ello, ¿qué debemos hacer para poder dar mejor uso a estos servicios, ahorrar en el tema del agua y poder de esta forma compartir con quienes no tienen y puedan llegar a esas clases marginales? Suena bastante dura la frase, ¿no? Pero sí, pues son marginales porque nosotros mismos los marginamos. Ellos tienen todos los derechos al igual que nosotros, pero nosotros, al hacer mal uso del agua potable, al dejar chorrear demasiado tiempo para lavarnos la boca, por ejemplo, el agua, o al enjuagar una taza y lo hacemos con demasiada agua, estamos negándole ese derecho y estamos marginando de ese derecho a estas personas. Yo le pediría entonces que se dirija a la población y les pida cómo es que deben ellos reducir o hacer el uso adecuado del agua, ¿no? Y de los servicios que se tienen, así también como es la luz, de esa misma forma. Bueno, básicamente yo por experiencia propia es un poco difícil asumir y cambiar las costumbres que no tomamos adecuadamente o mal adecuadamente hechas, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno se baña, uno debería abrir el grifo, enjuagarse, cerrar el grifo, enjabonarse y volverlo a abrir así, ¿no? Y también lo que es lavar los utensilios, ¿sí? Pasar el jabón y luego recién al final enjuagarlo con el chorro abierto, ¿no? Y también el consumo de PET, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes uno pagar por 50 mililitros de agua un sol cuando un sol está un cubo de agua, pues, en el servicio domiciliario? Entonces, aparte de eso, lo más importante del ahorro del agua es la implementación de política en la casa de acumular los servicios en lavado de ropa, en lo que es gasto de energía, en lo que es las termas, es decir, implementar termas solares también para ahorrar lo que es energía, ¿eh? Entonces, todo pasa por una especie de solidaridad, es decir, un principio de solidaridad, porque si bien es cierto, en Estados Unidos un americano se gasta 600 litros día per cápita, en el curso estamos por los 80, 85, digamos, estamos bajos, pero en el campo tienen 30 litros, ¿no? Entonces todo pasa por una adecuada racionalización del uso del agua, ¿no? Porque a medida que el Cusco va creciendo, vamos secando las cuencas, nuestro huella ecológica sigue creciendo. Entonces la cuestión es planificar, es decir, desde la casa planificar, porque no el alcalde ni el presidente venir a la casa y para ahorrar el agua, es decir, eso parte de casa, es decir, si es cierto, estamos hablando de discusión de los hijos con los padres, pasa por esa cosa tan interesante de reducir las facturas, ¿eh? Que uno sumado se puede ahorrar, y lo más interesante estamos aduciendo la psicología, pues, del buen vecino, del buen ciudadano, ¿no? Así es, el mensaje de luz que apagas, luz que no pagas si tienes un pan más en casa, ¿no? De esa misma forma con el agua, uno deja de repente el inodoro corriendo porque la bombilla esta se ha malogrado y tenemos tal desidia que no lo arreglamos y al final del mes viene tremenda cuenta. Es un perjuicio del bolsillo de uno, pero va más allá, el perjuicio social que no le permitimos a alguien más acceder a estos servicios. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Morales y estamos el próximo sábado con un nuevo tema aquí en Conciencia Ciudadana. Y todo tema pasa por educación. Y la educación, ¿dónde empieza? En casa. Y en la escuela, ¿dónde se inicia? Justamente en el sistema inicial, educación inicial. Y de ese tema vamos a conversar ya con la especialista, la señora Elizabeth. Ella es Elizabeth Echegaray, y también vamos a estar con la profesora Elena Dalguer para conversar de cómo es que se van a celebrar estos 81 años y cómo es que algunos jardines han crecido bastante en nuestra ciudad y algunos otros que incluso siendo particulares y cobrando muchísimo más caro no dan el servicio que dan algunos que son estatales. En un instante retornamos. Cuyas vidas forman una